Te encuentras en una zona desconocida, lejos de la civilización. El frío cala los huesos. A la mañana te dedicas a talar madera y construir casas sin parar. Por la tarde, discutes con tus compañeros sobre quién dormirá en el sucio piso de madera a la noche. El almuerzo no es más que unas pocas raciones y cada vez te sabe peor. Como si fuera poco, te encuentras enfermo y no recibes ningún tipo de tratamiento médico. Casi sin abrigo, el frío te envuelve cada vez más y no puedes hallar una salida. Extrañas a tu familia y envidias a quienes lograron escapar hacia el frente occidental. Sabes que la Segunda Guerra Mundial terminó, pero para ti, el conflicto sigue. Es 1945 y eres un prisionero de guerra alemán en la Unión Soviética. Antes de continuar, te damos la bienvenida a este nuevo episodio de Historia Militar, el canal donde podrás encontrar las historias y hechos más atrapantes sobre los distintos momentos del pasado militar. Ahora sí, prepárate para viajar en el tiempo. La Segunda Guerra Mundial sigue brindando miles de historias y anécdotas que cada día completan un poco más su panorama. Sin embargo, un tema que continúa arrojando polémicas es el de los prisioneros de guerra. Los vencedores, es decir, los aliados, siempre emergen no solo como una coalición que hizo poco daño colateral, sino también como una unión de países que trataron de manera adecuada a los soldados alemanes capturados. Si bien los campos de concentración nazis y su crueldad para con las denominadas razas inferiores, según ellos, son elementos sin comparación en aquella época, se fueron revelando historias que dejan ver que no todo era perfecto del otro lado. Y allí también está el trato que la Unión Soviética le dio a los enemigos capturados. Pero ¿cómo fue realmente la vida para los prisioneros alemanes en los campos de trabajo soviéticos? Este interrogante, quizás uno de los menos populares, es el que vamos a responder en los próximos minutos. Para empezar, la cifra de reclusos alemanes no está confirmada de forma oficial, porque algunos historiadores creen que hubo 2 millones de prisioneros, mientras que otros afirman que hubo más de 3.5 millones. Eso sin contar la cantidad de alemanes que murieron en campos de trabajo de la Unión Soviética, número que va desde casi 400.000 hasta el millón de hombres, lo que representa desde el 10% hasta el 15% de los cautivos, o incluso hasta más del 30%, según investigaciones como la Marching into Darkness que en 2014 publicó el historiador Weidman Bjorn. Si esto te resulta impactante, espera a ver lo que sigue. En primer lugar, los prisioneros provenientes de las fuerzas alemanas no eran solamente alemanes, sino también rumanos, húngaros, italianos y croatas. Esto empezó a suceder a partir de la Operación Barbarroja, es decir, el intento de conquista del territorio soviético por parte de Adolf Hitler en 1941, quien así rompió tanto el pacto de no agresión Ribbentrop-Molotov como el Tratado Alemán-Soviético de Amistad, Cooperación y Demarcación. Pero volviendo al tema de este video, los alemanes y los prisioneros de otras nacionalidades que los acompañaban recibieron un trato distinto al que vendría después. Algunas fuentes afirman que dentro de los más de 300 campos de trabajo, repartidos en los más alejados territorios de la geografía rusa, los prisioneros tenían no más de 8 horas de trabajo, podían trabajar en la cocina y hasta recibían un salario mínimo y extras que podían ubicar en una cuenta bancaria. Algo similar a lo que ocurría con los trabajadores invitados que Alemania tomaba de países ocupados, aliados y neutrales. Según señala el portal Russia Beyond the Headlines, el ministro de Asuntos Exteriores Vyacheslav Molotov expresó una vez que ningún prisionero alemán podría regresar a casa hasta que Stalingrado hubiera sido reconstruida. Más allá de la veracidad o falsedad de esta cita, existe una diferencia con la política de prisioneros de los nazis que en gran parte
buscaron sencillamente acabar con la vida de los soviéticos por su ideología de superioridad racial. Pero dijimos que lo que vendría también te iba a resultar impactante. Y es que aunque es difícil saber si muchos de los prisioneros murieron antes o después de 1945, debido a registros incompletos y la situación caótica de la posguerra, hacia 1947, la mayor causa de muerte era la distrofia, enfermedad causada nada menos que por la malnutrición. Y después de 1945, los alemanes no recibieron para nada los beneficios mencionados, sino hambre, enfermedades y frío en Siberia o los montes Urales. La venganza influía en los soviéticos, que impusieron condiciones realmente duras. Sí, es cierto que siguieron siendo empleados para reconstruir ciudades e industrias arrasadas por la guerra, pero también es cierto que a medida que el conflicto llegaba a su fin, los soldados nazis buscaban rendirse ante los ejércitos del Frente Occidental antes que al de la Unión Soviética. Quizá tenían razón, porque aquel Estado no había firmado el Convenio de Ginebra de 1929, dedicado a la protección humanitaria de los prisioneros de guerra. En este sentido, un informe señala que los prisioneros alemanes empezaron a mostrar comportamientos autodestructivos, tales como el rechazo a la comida y el consumo de sustancias peligrosas, con el fin de debilitarse para que los devolvieran a su patria. Siendo este otro motivo para explicar por qué aún no hay una cifra oficial de fallecidos, y quizá tal vez nunca la haya. También se indica que las autoridades soviéticas no cumplían las promesas de enviar a casa a los que habían cumplido su cuota de trabajo, y quienes volvían a Alemania a fines de los años 40 se veían andrajosos y demacrados. Recién en 1956, el último prisionero volvería a su hogar. Ahora bien, repasemos algunos otros datos muy interesantes. Alrededor de 11.000 prisioneros trataron de escapar entre 1942 y 1948, aunque solo el 3% tuvo éxito. Y en enero de 1945, una revuelta en un campo cerca de Minsk acabó con la vida de 100 personas cuando la artillería entró en acción. Por otro lado, gran parte de los prisioneros alemanes fueron liberados a fines de 1949. Entre ellos, estaban incluidos los varios cientos de miles que, según el historiador Edward Peterson, los Estados Unidos habían otorgado a los rusos como gesto de amistad. La mayoría de los 85.000 que quedaron en los campos eran considerados criminales de guerra y fueron sentenciados a largos periodos de trabajo forzado. Y siguiendo esta línea, los investigadores coinciden en que los prisioneros de guerra soviéticos recibieron peor trato. De hecho, está confirmado que el régimen nazi mató a 3 millones de reclusos soviéticos, es decir, el 57% de los soldados capturados. Thomas Porter, doctorado en Historia Rusa por la Universidad de Washington, aclara: los alemanes forzaron a los prisioneros soviéticos a caminar cientos de millas a campos de tránsito, donde esperaban en condiciones barbáricas a ser transferidos a sus destinos finales. Además, Porter señala que de haber triunfado, Alemania habría destruido al pueblo ruso y su historia cultural. Sin embargo, y para cerrar este video, vale recordar el testimonio de Walter Barda, ex soldado alemán, que en 2016 y en una entrevista con el medio norteamericano The Morning Call, declaró: creo que estuve en 23 campos. En uno de ellos, cerca del río Volga, éramos 3.500 y en medio año solo quedaban 500. Los rusos no hicieron nada por nosotros, nos dejaron morir. 8 de mayo de 1945. Tras casi 6 años de brutales y sanguinarios conflictos, los ejércitos alemanes depusieron sus armas, firmando su rendición incondicional y logrando la ansiada paz en Europa. Muchos de los extenuados soldados nazis pensaron que este era el fin de sus penurias y que podrían volver a sus hogares. Pero no podían estar más alejados de la verdad.
Si bien el conflicto había terminado, las disputas entre los países combatientes aún continuaban. Muchos de los vencedores se habían topado con las atrocidades cometidas por los germanos en los campos de concentración. Ser testigo del trato inhumano al que habían sometido a tantas personas, principalmente a los judíos, encendió en algunos de ellos un profundo deseo de venganza. ¿Y quién mejor para sufrir esta retribución que los prisioneros alemanes capturados? A dog in a doghouse would have had it better. He's got shelter, a roof over his head. He has maybe some hay. The fact is that for whatever reason, however they justified it to themselves, we were handled worse than animals. Para las naciones victoriosas era justicia poética que las víctimas pasaran a convertirse en los victimarios. Pero para los derrotados, esto solo significó el comienzo de una brutal agonía. Hoy en este nuevo episodio de Historia Militar, te contaremos todo sobre las terribles vivencias de los prisioneros nazis en los campos de concentración aliados luego de la Segunda Guerra Mundial. I was thinking then, if soldiers are capable of doing this to other soldiers, then we can expect them to do just about anything to us. Cuando la Segunda Guerra Mundial llegó a su fin en Europa, el ejército alemán estaba en un estado de casi total destrucción. 4,3 millones de soldados habían muerto luchando en los diferentes campos de batalla del planeta, y un número mucho mayor de ellos resultó herido o mutilado. Pero ahora que se había puesto punto final a las hostilidades, lo que comenzaba a preocupar a los líderes aliados era qué hacer con los sobrevivientes. Alrededor de 11 millones de germanos se encontraban en los campos de prisioneros, aguardando ansiosos el momento en el que les comunicaran cuál sería su destino. De esa cifra, 8 millones eran prisioneros de los británicos y los estadounidenses. Gran parte de los países participantes en la guerra, incluyendo a los aliados, Rusia y Alemania, habían firmado a comienzos del siglo XX los Tratados de La Haya, donde se detallaba cómo debía ser el trato de los combatientes capturados durante un conflicto armado. Entre los puntos aceptados se declaraba que estas personas debían recibir comida, ropa y acceso a viviendas. Cualquier tipo de maltrato contra ellos estaba terminantemente prohibido. Para los gobiernos firmantes, esta fue una forma de humanizar la guerra. Sin embargo, en la práctica estos acuerdos raramente se respetaron. Los nazis fueron uno de los primeros en ignorar lo decretado. Durante su brutal campaña de expansión, cada combatiente enemigo capturado estaba completamente a merced del oficial alemán a cargo. Muchos de ellos fueron trasladados a campos de trabajo forzoso, donde experimentaron condiciones de vida increíblemente crueles. Otros fueron masacrados, ejecutados en masa por las armas de sus verdugos. Este fue el destino de aquellos considerados inferiores por los nazis, como los de origen o descendencia africana o los eslavos del Ejército Rojo. No era de extrañar entonces que cuando Alemania estaba cerca de la derrota, muchos de sus soldados temieran por su futuro. Ya habían escuchado los rumores provenientes del este. Cualquiera que se rendía ante los soviéticos era asesinado en venganza por las atrocidades cometidas contra la población de ese país. Por esta razón, muchos de los germanos buscaron dejar sus armas ante los aliados occidentales, esperando un mejor trato. At first, I was happy to be in the West, because we all thought, if we're taken prisoner, we'll be better off with the Americans. And so I surrendered, with the hope of humane treatment. I had no idea what the next 5 months would bring, and how disappointed we would become. Sin embargo, una amarga sorpresa los estaba esperando en las cárceles a las que fueron llevados. En 1929 se habían firmado otra serie de acuerdos, esta vez en Ginebra, los cuales declaraban que los prisioneros debían quedar a cargo de la Cruz Roja.
Además, una vez terminado el conflicto por el cual habían sido capturados, tenían que ser liberados lo más rápido posible. Pero ya en 1943, los aliados hicieron un pacto secreto entre ellos. Los soldados alemanes serían tratados como criminales de guerra en lugar de combatientes regulares, por lo que los tratados de Ginebra no serían aplicables. Fue por ello que luego de la rendición germana el 8 de mayo de 1945, estos soldados se vieron repentinamente desprotegidos de cualquier derecho internacional que pudiera velar por su integridad. A la cifra de capturados al final de la guerra se le sumó también aquellos pertenecientes a milicias, como la denominada Volkssturm o Tormenta del Pueblo. A pesar de estar formada mayormente por ancianos, mujeres o niños, los aliados los consideraron combatientes merecedores del mismo trato que los soldados regulares. En un primer momento se había pensado trasladar a los prisioneros nazis a campos de detención construidos en el norte de Francia. Pero a último momento, Dwight Eisenhower, comandante supremo de las fuerzas aliadas y futuro presidente de los Estados Unidos, dio una orden diferente. Los cautivos debían ser instalados en centros nuevos establecidos a las orillas del río Rin, dentro del territorio alemán. Estos lugares eran mucho más precarios que los destinos originales. Desde todas partes de Alemania los germanos eran subidos a camiones. Nunca se les informaba hacia dónde se dirigían. En esos momentos puede que muchos de ellos hayan recordado los trenes llenos de judíos que marcharon hacia los diferentes campos de concentración. Fue en estos centros de detención en su propia tierra natal que los soldados alemanes pudieron experimentar algo similar a lo que ellos habían administrado por años. In the first few days, we received nothing to eat or drink. And for the first time in my life, I had to experience men drinking their own urine. I even ate grass, like the others, but the human digestive system is not meant for that. Algunos guardias estadounidenses se sorprendieron por la desorganización con la cual se llevaba a cabo el traslado de millones de prisioneros. Se trataba de muchísimas personas hacinadas en lugares que claramente no daban abasto para tales cantidades. También era notoria la falta de comida, abrigo y condiciones higiénicas. Hubo ciertos soldados aliados que presentaron quejas a sus superiores, pero la gran mayoría hizo oídos sordos a las agonías de los que hasta hacía muy poco habían sido sus enemigos acérrimos. Para ellos se merecían todo eso y mucho más. Para otros, la ruina total en la que se encontraba Alemania luego de su rendición hizo que sea imposible brindar un trato digno para los soldados capturados. To my understanding, it was because the German civilians and the refugees had so little to eat. That Eisenhower did not want to feed the soldiers any better than the civilian population. That he was worried about the overall food supply for the coming fall and winter of 1945. Sin embargo, la falta de comida en los campos de prisioneros fue algo deliberadamente planeado por Eisenhower. El general estadounidense estaba siguiendo los pasos del denominado Plan Morgenthau. Su objetivo era simple: debilitar la industria de Alemania de una forma tan severa que no permitiría que se convierta en una amenaza militar nunca más. Pero esto tuvo como consecuencia, buscada o no, dejar al país sin producción local de alimentos. Y al estar la economía germana en ruinas, no podían pagar las exportaciones necesarias para mantener viva a su población. Por lo tanto, el Plan Morgenthau fue cancelado en 1947 y reemplazado por una política de asistencia. Pero para muchos alemanes ya era demasiado tarde. El hambre mató a un enorme número de prisioneros hacinados. No se sabe a ciencia cierta la cifra exacta de cautivos que hubo, ya que los estadounidenses no guardaban registros precisos. Sin embargo, la exorbitante cantidad provocó que las condiciones, ya de por sí pésimas, sean mucho peores. Los prisioneros debían luchar entre sí para recibir la poca comida que había,
y si uno de ellos se atrevía a quejarse con uno de los guardias, era seguro que recibiría una brutal paliza. Los castigos corporales parecían no tener razón de ser más que el tormento. Los guardias, frustrados porque no podían volver a sus hogares aún cuando la guerra en Europa había terminado, se desquitaban con los germanos. Muchos fueron sometidos a simulacros de fusilamiento, levantados de sus camas en el medio de la noche y llevados a rincones oscuros del campamento. Allí se les informaba que serían ejecutados debido a los crímenes cometidos durante el conflicto. Se los hacía enfrentar a un pelotón de soldados aliados armados con rifles, o simplemente se los arrodillaba en el piso y se colocaba una pistola sobre sus cabezas. La mayoría suplicaba por su vida, algunos aceptaban su muerte, pero la bala nunca llegaba y los guardias enfundaban sus armas entre risas, dejando a la víctima fuertemente traumada. Por si fuera poco, también debían enfrentarse a los robos de las pocas pertenencias que habían podido conservar. Cámaras, fotografías, incluso anillos de boda fueron hurtados por los guardias. Los relojes alemanes en particular eran muy codiciados por los estadounidenses. Fue por eso que los germanos furiosos comenzaron a referirse a las fuerzas aliadas como el ejército de ladrones de relojes. The first thing was I had to give up my watch. And the thought came over me, these rich Americans are going to steal our watches? That was pretty strange. But it was continuous. Varios prisioneros fueron incapaces de soportar las torturas sufridas en estos campos y decidieron escapar. Pero no era una tarea fácil. Los cautivos eran divididos en grupos de entre 5.000 y 15.000 hombres, para luego ser colocados en áreas con capacidad para tan solo 1.000. Estos lugares estaban cercados por barreras de alambres de púas con centinelas colocados en torres, siempre vigilando. La mayoría de los que intentaban escapar eran capturados nuevamente y no se les concedía una segunda oportunidad. Esta vez el fusilamiento era real. Pero en ocasiones los guardias iban aún más allá y castigaban a todo el bloque de cautivos, disparando a ciegas sobre ellos, tal como habían hecho los nazis tantas veces contra los judíos. Otro problema que debían enfrentar los prisioneros era la exposición al clima. Casi ninguno de los capturados tenía acceso a un techo que les brindara refugio, sino que se encontraban completamente a la intemperie. Al término de la guerra, los más débiles murieron rápidamente a causa de la exposición al frío. Los sobrevivientes debieron ingeniárselas para crear sus propios amparos. Una alternativa que encontraron fue la de cavar un pozo con lo que tuvieran cerca. A veces incluso una lata de alimento vacía podía servir. Los más afortunados se hacían con pedazos de cartón para frenar los vientos. Frecuentemente de 3 a 5 prisioneros compartían un único refugio para compartir su calor corporal. Sin embargo, lo que parecía una salvación temporal se convirtió para algunos en una trampa letal. Las fuertes y frecuentes lluvias convirtieron al terreno de los campos en un lodazal. Esto provocó que los pozos cavados tanto para refugio como para letrinas dejaran de ser un terreno seguro, convirtiéndose en trampas mortales. Many of the prisoners fell in and they were never helped. But then they sank down into the cesspit and they were gone. Nobody did anything to help them. El hambre, la sed, la falta de sueño y de higiene, sumado al agobio por parte de los guardias, hizo que rápidamente los alemanes comenzaran a pelear entre ellos. Cualquiera que tuviera acceso a una mejor comida podía ser víctima de una golpiza por parte de otro prisionero hambriento que buscaba robar su porción. Algo similar había sucedido en los guetos establecidos por los nazis a lo largo de Europa, como el de Varsovia. Allí los desesperados cautivos delataban los crímenes de quienes habían sido amigos o incluso familiares, con la esperanza de recibir una mejor ración de alimento.
También en la Unión Soviética los alemanes se habían burlado de los prisioneros soviéticos al verlos convertidos en casi animales por cualquier pizca de comida. Ahora eran ellos los que estaban viviendo esas experiencias en carne propia. I can remember it so clearly now. In 1942 to 44, we saw the Russian prisoners as being subhuman because they would even eat rats. Now for us, the situation was no different. Mientras los meses de 1945 continuaban pasando, las condiciones de vida seguían empeorando. La situación alimenticia era crítica. Se estima que la ingestión de calorías diaria promedio era de apenas 400 a 900, muy inferiores al mínimo de 2000 recomendadas para un hombre. El agua también era un recurso preciado. Los prisioneros debían hacer largas colas, a veces por más de 10 horas, para obtener algo de beber. Muchas veces esto era solo una taza. Aun cuando las condiciones comenzaron a mejorar, el consumo diario solo aumentó a un máximo de 1500 calorías. El debilitamiento al que fueron sometidas estas personas hizo que las enfermedades como el tifus o el cólera causen estragos dentro de los campos, matando a cientos de personas. A pesar de la gran cantidad de muertos, los estadounidenses no mostraron ni la más mínima intención de ayudar a sus cautivos. Incluso les negaban la posibilidad de que otros los asistan. There was no medical care in the beginning, and there was no medical equipment set up. And the Americans did not allow German doctors to practice. And if they did so anyways, then it was only from their own resources and without medications and equipment. They could only help with advice or to try to mitigate the pain. The International Red Cross, as mentioned, was not allowed access to the camps. Food and relief supplies, which the Red Cross transported on trains to the camps, were ordered to be returned by Allied Commander Eisenhower. Para septiembre de 1945, gran parte de estos campos comenzó a cerrarse. Muchos de los prisioneros fueron trasladados a países como Francia o Bélgica, donde serían empleados como mano de obra para trabajos forzados asistiendo en las reconstrucciones. Otros fueron llevados a centros con mejores instalaciones, donde transcurrirían el resto de su cautividad. Pero para un gran número de ellos, estos campos se convirtieron en su tumba. Según los números aliados, aproximadamente 6.000 prisioneros murieron durante los meses en que estos lugares estuvieron en funcionamiento. Pero otras fuentes hablan de cifras mucho más macabras, declarando que en realidad fueron más de 1 millón. Aún décadas después de lo sucedido, hay preguntas que quedaron sin responder. ¿Por qué se llevaron tantos prisioneros sabiendo que los campos no tenían capacidad para ese número? ¿Por qué se les negó sistemáticamente comida, bebida y medicamentos? ¿Por qué fueron tratados de una forma tan brutal? Para muchos de los sobrevivientes la explicación es clara. No se trató de problemas logísticos, sino que fue todo fríamente calculado. Se trató de un plan para acabar con el pueblo germano. Pero para muchos de los aliados cualquier tipo de ensañamiento contra los prisioneros de guerra nazis estaba justificado, luego de sumir al mundo entero en una guerra tan brutal. Los prisioneros de guerra son algo común en cualquier conflicto militar. Según los convenios de Ginebra, todo soldado capturado merece un trato humano, acceso a comida y medicina y un juicio justo.
Sin embargo, en la Segunda Guerra Mundial estos derechos fueron completamente ignorados, no por un solo país, sino por casi todas las naciones participantes. Los combatientes encarcelados fueron víctimas constantes del hambre, el frío, golpizas y torturas. Incluso se los ejecutó en masa sin pasar previamente por ningún tipo de tribunal militar. Si bien se puede pensar que los nazis fueron los más habituados a realizar estas brutales acciones, ellos no estuvieron exentos de sufrirlas. Millones de germanos murieron en los centros de detención estadounidenses y soviéticos. Sus carceleros no mostraban misericordia alguna con los que veían como los causantes de todo el conflicto, por lo que la piedad era un concepto impensado para ellos. Hoy en este nuevo episodio de Historia Militar, te contaremos todo sobre las terribles experiencias de los prisioneros de guerra nazis. El 1 de septiembre de 1939, Adolf Hitler dio la orden de comenzar la invasión de Polonia. Con esta acción se dio inicio a la Segunda Guerra Mundial, el conflicto militar más terrible en la historia de la humanidad. Durante los primeros meses de lucha, las fuerzas armadas nazis parecían imparables. Destruyeron al ejército polaco en tan solo un mes, y cuando fue el turno de batallar contra países más poderosos como Francia y el Reino Unido, el resultado no fue muy diferente. Para junio de 1940, casi toda Europa occidental estaba en sus manos. Los ingleses habían sido obligados a retirarse a su territorio, y el Führer se paseaba triunfante por las calles de París. Las fuerzas germanas no conocían la derrota, por lo que eran pocos los soldados que caían en manos enemigas como prisioneros de guerra. Aún así, algunos fueron capturados durante ese tiempo, mayormente tripulación de naves y pilotos de aviones. El trato que recibían, según ellos mismos, era estricto pero humano. El conflicto no se había extendido lo suficiente para que comenzara a notarse el odio que se tendrían estos pueblos en los años siguientes. A pesar de los buenos tratos que recibía la mayoría, varios prisioneros buscaron escapar para volver a incorporarse a sus ejércitos. Luego de algunos intentos de fuga, la mayoría frustrados, los británicos comenzaron a trasladar a sus cautivos a campos en Canadá. Así ellos no tendrían chance alguna de reincorporarse a los ejércitos alemanes. Otra razón por la cual los ingleses hicieron esto fue que la comida y otras necesidades empezaban a escasear, y sus ciudadanos y combatientes tenían prioridad por sobre el enemigo. Por estas cuestiones, en los primeros años de la guerra, los centros de detención en suelo británico estuvieron generalmente vacíos, llegando como mucho a albergar 2.000 personas. Pero el número de cautivos y también el trato que recibían estaban por cambiar. Para mediados de 1941, prácticamente toda Europa continental estaba bajo el dominio nazi. El ejército inglés, la única fuerza regular que aún les hacía frente a los alemanes, batallaba contra ellos en el norte de África, en un escenario muy cambiante en el que ningún bando podía tomar la delantera. Pero Hitler no estaba conforme con estos resultados. El jerarca germano ansiaba aún más terreno y ya tenía visto su próximo objetivo. Se trataba del gigante que se encontraba hacia el este, la Unión Soviética. Los cientos de miles de kilómetros con los que contaba esta nación serían un paso clave para conseguir la supervivencia y la dominancia del hombre ario que tanto ansiaba. Así fue que en junio de 1941, los tanques y los soldados cruzaron la frontera que los separaba del país comunista. Joseph Stalin, el líder soviético, había desoído los informes de sus espías que hablaban de la movilización de tropas nazis, por lo que las defensas establecidas no pudieron frenar el avance alemán.
En tan solo unos meses, al igual que había pasado con los países occidentales, los germanos se habían adentrado en el territorio matando a cualquiera que se interpusiera en el camino. Los soldados del Ejército Rojo caían a montones, decenas de miles en cada batalla, y su equipamiento y vehículos eran completamente superados por los de su enemigo. La población civil no se salvaba del terror, ya que los escuadrones de exterminio de las SS quemaban pueblos enteros, borrándolos completamente del mapa. Para la ideología nacionalsocialista, los eslavos que habitaban este país eran inferiores, indignos de ser llamados humanos, por lo que no eran merecedores de ningún tipo de piedad. En solo meses, millones murieron a manos de los sangrientos alemanes. Todas estas acciones hicieron que el odio de los soviéticos contra los invasores aumentara, pero en los primeros meses de combate no tuvieron la oportunidad de tomar represalias contra ellos. Casi todas las batallas que se libraban resultaban en victoria del atacante. Pero en septiembre de 1941, cuando Hitler ordenó la conquista de Moscú, uno de sus objetivos centrales, la situación cambió. Llenos de un ferviente patriotismo, los soldados del Ejército Rojo defendieron su capital con uñas y dientes hasta el último aliento. Si bien sus bajas fueron enormes, consiguieron resistir, regalándole al Führer en enero de 1942 su primera derrota en una batalla terrestre en lo que iba de la guerra. Luego de esta victoria roja y de subsecuentes resultados positivos en los meses siguientes, los prisioneros nazis aumentaron a aproximadamente 120.000. Los soviéticos no dudaron en vengarse por las atrocidades cometidas contra su población civil y sus soldados, por lo que el trato que los capturados recibieron fue generalmente atroz. La mayoría de ellos era enviada a gulags, como se denominaba a los campos de trabajo forzados desperdigados por toda la Unión Soviética. Allí se los obligaba a realizar agotadoras tareas por horas, sin ningún tipo de descanso. El clima era terrible, ya que estos lugares estaban ubicados en las heladas estepas de Siberia o en los asoladores desiertos de Asia Central. La comida y el agua escaseaban, ya que también se debían priorizar estos recursos para los combatientes y los ciudadanos soviéticos. Aunque incluso en las ocasiones que había alimento y bebida, los guardias podían negárselos simplemente porque así lo deseaban. También eran sometidos a constantes golpizas y torturas que podían llegar a ocasionarles la muerte. Los guardias rusos veían esto como un castigo justo contra su brutal comportamiento, por lo que no les temblaba la mano para administrar justicia sumaria. Decenas de miles murieron en esos primeros meses. The Soviet Union had never signed the Geneva Conventions, meaning that the German prisoners of war were not subjected to the laws and rules of warfare, and these stated that prisoners were banned from excessive work, and also the prisoners were required a specific daily amount of calories to consume. But with the Soviets not signing this, they could treat the German prisoners exactly how they wanted. Pero la situación alemana estaba por empeorar aún más porque un viejo enemigo había vuelto a la carga. A fines de 1941, Estados Unidos se había sumado a la guerra del lado de los aliados. Envalentonados por las nuevas fuerzas, las potencias occidentales realzaron su ataque en África del Norte al año siguiente, comenzando a tomar la delantera. Los números de prisioneros germanos crecieron acorde, llegando a los cientos de miles. Los norteamericanos y los ingleses habían decidido dividir el albergue de los capturados por la mitad, pero debido a que los recursos británicos seguían siendo bajos, el tío Sam fue quien se quedó con la mayoría de ellos. El requisito que dispuso fue que se les permitiera utilizarlos como fuente de trabajo forzado, al igual que hicieron los soviéticos. Las condiciones en los campos estadounidenses no eran buenas, pero no solo por la crueldad de sus carceleros. El país no tenía experiencia en la logística de los centros de prisioneros, por lo que la comida, la ropa y el abrigo escasearon constantemente.
Se los hacía trabajar en granjas y otras fábricas, pero en algunas cárceles, los soldados capturados recibían un modesto salario a cambio de sus tareas forzadas. Muchos germanos se mostraron conformes con el trato recibido en suelo norteamericano, incluso argumentando que vivían mejor que antes del comienzo de la guerra. Podían realizar deportes, beber alcohol y hasta en ocasiones especiales pasear fuera de las cárceles, siempre acompañados por guardias. Algunos soldados afroamericanos notaron que muchos alemanes eran mejor tratados que ellos y que tenían acceso a ciertos lujos que ellos tenían prohibido. To many POWs, the camp was a life of near luxury. One Luftwaffe fighter pilot said, "It was a tough camp, but by the German standards, it was still like a vacation. We had good food, just the standard issue American food as prescribed by the Geneva Convention. The professional cooks that we had among the prisoners made an excellent dinner out of it." Aún así, no todos los nazis habían sido conquistados por el trato de sus captores. Algunos de ellos, la mayoría tomados prisioneros en la cúspide de los triunfos del Reich, seguían fieles a su partido y veían a los aliados como sus enemigos acérrimos. Estas personas muchas veces intimidaban a los otros reos para que se unieran a huelgas laborales, o incluso juzgaban a los acusados de colaborar con los norteamericanos. Llegaron al extremo de atacar a estos, en ocasiones matándolos. Frecuentemente hacían que su muerte pareciera un suicidio, argumentando que los había asesinado el Espíritu Santo. Se tiene registro de docenas de estos fatales asaltos, y cuando eran descubiertos, los alemanes culpables terminaban siendo condenados a muerte. A pesar de esto, la mayoría de los germanos prefería ser capturado por los estadounidenses que por los soviéticos. Les habían llegado rumores de lo que sucedía con los prisioneros del Ejército Rojo, sobre las torturas, las horribles condiciones y las agonizantes muertes que les esperaban. Los jerarcas nazis, lejos de querer acallar estos miedos, alentaban su propagación, ya que buscaban que sus soldados lucharan hasta el final. Esto fue justamente lo que ocurrió en la batalla de Stalingrado, conflicto que según muchos marcó el inicio del fin para el Tercer Reich de Hitler. Si bien en un principio parecía que los nazis se alzarían con la victoria, para finales de 1942, los alemanes se encontraban completamente rodeados por los soviéticos. Un ejército entero, casi 300.000 hombres, sufría el hambre, las enfermedades y el terrible frío invernal, mientras eran hostigados sin pausa por los soldados de Stalin. El general Friedrich Paulus, a cargo de los germanos, pidió en múltiples ocasiones la autorización para rendirse, ya que sabía que no había ninguna chance de ganar la batalla. Pero Hitler se la refutó una y otra vez. Mientras tanto, sus hombres seguían muriendo. Los soviéticos no podían contentarse esperando a que el frío acabara con ellos. Desafiando las órdenes de su líder, Paulus firmó la rendición en febrero de 1943, dando por finalizada la batalla más extensa de toda la Segunda Guerra Mundial. De los 300.000 que eran, solo 91.000 fueron capturados. El resto yacía muerto en el suelo, enterrados por la nieve. Únicamente 6.000 volvieron a sus hogares luego de terminada la guerra. De estos prisioneros nazis, gran parte de ellos murieron en el camino a los gulags, ya que no se tomaban muchos recaudos para garantizar su seguridad y bienestar. Miles de alemanes estaban enfermos, heridos de gravedad o debilitados por los meses de lucha. Un alto porcentaje de ellos ni siquiera llegó a ser encarcelado. Como se mencionó anteriormente, los soviéticos podían usar cualquier excusa para darles una paliza. Si alguno desafiaba una orden o intentaba escapar, era ejecutado sin ningún peso de conciencia. Sin embargo, luego de Stalingrado, la situación de muchos de los prisioneros de guerra alemanes sorprendentemente cambiaría para bien.
La economía de la Unión Soviética mejoró ahora que no se encontraba a la defensiva, por lo que pudieron destinarse más recursos al mantenimiento de los enemigos capturados. A pesar del odio y el rencor que podían tenerles, los nazis eran una mano de obra valiosa para continuar el esfuerzo bélico. No les serviría a nadie si todos morían en los calabozos de los gulags. Además, muchos de ellos estaban decepcionados con el régimen germano y con el liderazgo del Führer. Sentían que en Stalingrado y en otras batallas anteriores los habían abandonado a su muerte. Tampoco compartían las esperanzas de victoria de su líder, pensando en cambio que la derrota era inevitable. Otros, intercambiando opiniones con sus carceleros rusos, decidieron rechazar el fascismo y adoptar en cambio el comunismo. Esto llevó a la creación del Comité Nacional por una Alemania Libre, una organización antinazi compuesta en gran parte por prisioneros de guerra alemanes. Friedrich Paulus, el general que desafió a Hitler y se rindió en Stalingrado, fue uno de los miles de oficiales que se unieron a esta asociación. Su objetivo era estimular una rebelión dentro de las Fuerzas Armadas alemanas mediante el sabotaje y la propaganda. Aunque no lo consiguió, la creación de este grupo ya dio muestras del rumbo que había tomado la guerra en los últimos años. El número de prisioneros germanos entre 1943 y 1944 no hizo más que aumentar. Por un lado, los soviéticos lanzaron la llamada Operación Bagration, un masivo ataque a gran escala en el territorio de Bielorrusia. Debido a esto, el número de capturados se duplicó en pocos meses. Los gulags ya casi no daban abasto y muchos nuevos centros debieron ser construidos. También aprovecharon la gran cantidad de prisioneros para demostrar al mundo su superioridad frente al enemigo, organizando un desfile de los mismos por Moscú. Operation Great Waltz, as the Soviets codenamed the parade, was a huge logistical operation. Firstly, from among the hundreds of thousands of prisoners, the Soviets selected 57,000 Germans that were actually capable of marching several kilometers, and set up field kitchens to ensure that these selected groups of POWs were well fed prior to the march. And it's common knowledge that the Red Army was not usually so accommodating to German POWs. But importantly, the selected Germans were not allowed to wash and tidy themselves or their uniforms up before the parade. For propaganda reasons, the Germans had to look humbled and defeated before the world's eyes. En el frente occidental las cosas no estaban más tranquilas. El 6 de junio de 1944 los aliados invadieron la costa de Normandía en el día D, iniciando lo que muchos consideran la última etapa de la guerra. Para esta altura, los alemanes se encontraban contra las cuerdas. La mayoría de sus tropas mejor entrenadas y más experimentadas estaba muerta o languidecía en los campos de concentración. No restaban mucho más que niños y ancianos mal equipados, gran parte de ellos civiles obligados a tomar las armas y unirse a la defensa. Aún así, las órdenes de los líderes del Reich eran seguir luchando hasta la muerte. No sorprende que divisiones enteras decidieran o se vieran obligadas a rendirse ante el avance de los aliados por ambos frentes. Cada unidad que abandonaba sus rifles hacía más probable que otra siguiera sus pasos, creando un efecto dominó. Dwight Eisenhower, el comandante supremo de las fuerzas occidentales en Europa, llamó a los alemanes un ejército vencido. My brother fought alongside me. He was killed right in front of me, stabbed with a bayonet. Then I could have saved him. If I had just called out or fired a second sooner. Se cree que para los últimos meses de guerra en 1945, 60.000 soldados germanos se rendían por día. Debido a la infamia de los gulags,
las capitulaciones eran poco comunes en el frente oriental. Allí las divisiones nazis se enfrentaban a los soviéticos luchando hasta la muerte, entregados a su cruel destino para evitar caer en sus manos. En cambio, cuando luchaban contra los estadounidenses o ingleses y veían que la derrota era inevitable, optaban más frecuentemente por desoír a Hitler y entregarse. Aún así, los norteamericanos no siempre se comportaban de la forma que los germanos esperaban. Hubo muchos casos en donde luego de ser tomados prisioneros y antes de que se los traslade a los campos de concentración, los cautivos eran simplemente ejecutados por sus guardias. La única razón que tenían para hacer esto era que no querían tener que encargarse de ellos. Cuando sus superiores les preguntaban qué había ocurrido, inventaban un intento de fuga o un ataque contra ellos, debido al cual en defensa propia los habían abatido. En general, cuando esto ocurría, no se hacían investigaciones profundas para averiguar la verdad. Como ya era posible predecir, Alemania no resistió por mucho más tiempo. El 30 de abril de 1945, aceptando por fin lo inevitable, Adolf Hitler se quitó la vida. Su ejército no lo sobrevivió por mucho, y el 8 de mayo firmaron la rendición incondicional. Todos los soldados y oficiales germanos aún en la lucha fueron hechos prisioneros tanto por los soviéticos como por las potencias occidentales. Los números totales de cautivos cuando la guerra terminó eran impresionantes. Casi 3 millones de alemanes se encontraban en los gulags y cárceles de la Unión, mientras que otros 2 millones estaban en los campos de Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Pero si bien muchos de ellos esperaban regresar a sus hogares rápidamente ahora que las hostilidades habían acabado, se encontraban gravemente equivocados. Para fines de 1946, casi el mismo número mencionado anteriormente seguía siendo prisionero de los vencedores. La gran mayoría de ellos continuaba realizando trabajos forzados, si bien la disciplina se había relajado y los carceleros no recurrían tan frecuentemente a las golpizas. Con el establecimiento de la República Democrática Alemana el 7 de octubre de 1949, bajo la influencia de la Unión Soviética, muchos de los cautivos fueron repatriados allí para seguir sirviendo al régimen de Stalin. Algunas decenas de miles quedaron en prisión, ya que se los acusaba de crímenes graves. Recién en 1956, varios de ellos fueron liberados. En Estados Unidos las cosas no fueron muy diferentes. Violando los convenios de Ginebra acerca de la repatriación rápida, los alemanes fueron obligados a trabajar tanto en Norteamérica como en Inglaterra y Francia hasta fines de la década de 1940. Sus condiciones incluso empeoraron levemente luego del fin de la guerra, ya que se descubrieron las atrocidades realizadas en los campos de concentración. Para muchos estas muestras de crueldad no los hacían merecedores de buenas raciones de alimento. Las horas de trabajo en algunos casos también fueron aumentadas. Antes de ser enviados a sus casas, se les obligaba a los alemanes a ver documentales sobre estos centros de exterminio para que confrontaran las barbaridades que realizó el Reich al que sirvieron. Sin embargo, se cree que esta medida no tuvo mucho éxito, ya que la mayoría negó haber estado involucrado o siquiera haber tenido conocimiento de lo que ocurría en esos lugares. En los años siguientes, muchos lograron volver a sus hogares. Algunos, contentos con el trato recibido en Norteamérica, emigraron allí y formaron familias con las que vivieron el resto de sus días. Once I am released from the Allied internment camp, I wish to forget this verdammt war. Sail far from here. Find some place, some land to own, somewhere to settle down, and then maybe become a farmer. Pero muchos otros no tuvieron esta suerte. Se cree que aproximadamente 10.000 prisioneros murieron en los campos de concentración de los aliados occidentales, víctimas de enfermedades, malnutrición o torturas. Aún así, esta cifra palidece en comparación a la proveniente de los gulags. 1 millón de alemanes conocieron su final en estos terribles lugares,
desprovistos de cualquier tipo de cobijo. Para muchos de sus carceleros, este destino era nada más y nada menos lo que merecían. Llegamos al final del video y queremos preguntarte: ¿y tú piensas que los nazis prisioneros merecían el maltrato recibido? Déjanos tu respuesta en la casilla de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia.